¿Recuerdas Perdidos en Tokio? Aquella película que dio mucho de qué hablar y conmovió al mundo del cine en 2003 por ese viaje emocional a través de la soledad y la conexión en un Tokio vibrante. Acá te contaré mi experiencia y crítica sin spoilers. Lost in Translation es una excelente película desde un enfoque reflexivo, ya que demuestra las consecuencias de la soledad en el ser humano desde distintos argumentos del pasado o presente. Esta cinta sin duda alguna vale la pena darle una oportunidad siempre que seas fanático del cine de drama, romance y comedia. Una película que captura la esencia de la búsqueda del significado en un mundo caótico dependiendo de los problemas de cada persona. La directora Sofía Coppola sorprendió con un trabajo excepcional, demostrando ese gran potencial único en historias muy atractivas y que se ejecutan de manera positiva dentro de la industria. También realizó el guión de esta película y vaya que tiene su gran mérito, tanto así que se llevó un premio Oscar por su gran trabajo. Una directora que nos ha dado películas como Las Vírgenes Suicidas, María Antonieta, que en sus momentos fueron bien recibidas, y recientemente tuvimos la cinta de Priscila. Perdidos en Tokio te lleva por una montaña rusa de sentimientos encontrados a medida que van pasando los minutos, reflejando esos temas controversiales dentro de una relación. Ejecutar temas como la soledad, la tristeza, la ruptura interna, el amor, los cuellos de botella, las lagunas mentales, la ignorancia, el descuido, la falta de empatía, el racionamiento, la cordura, la amabilidad y el poder comprender el desempeño laboral de las personas fueron llevados a la gran pantalla de una excelente manera, ya que el sustento en el argumento narrativo de esta película refleja lo antes mencionado en escenas muy épicas, donde nuestros protagonistas sorprenden cada vez. Todo su apartado de fotografía, montaje, guión, vestuario, puesta en escena, musicalización, iluminación natural y otros aspectos cinematográficos hablan por sí solos durante cada escena. Lost in Translation tiene unos enfoques de cámara que complementan las expresiones de los personajes y que realizan un vínculo bastante interesante con el espectador, además de reflejar a Tokio como otro personaje más y las bellezas que se encuentran en ella, teniendo su gran importancia con toda la trama y un vínculo brillante con cada acontecimiento o suceso que se aprecia en la pantalla. Por otro lado, se hace reflejo de la madurez y transmite ese auge en pensamientos y sentimientos que no consiguen la libertad de la misma manera que Tokio en cada una de sus calles. Dentro de los puntos más importantes o relevantes de la película nos encontramos con la interpretación de Bill Murray como Bud Harris, y no hay dudas que es una barbaridad. El actor nos brinda un personaje bastante sobresaliente desde el arranque de la película, siendo ejemplo de la utilización de una imagen ante las cámaras para beneficio de marcas importantes. Aún así, nuestro protagonista lleva consigo un cúmulo de emociones y sentimientos que causan enojo, desesperación y soledad en su día a día, buscando una salida hacia el lado cómico con el fin de olvidar por momentos sus problemas internos. Un punto muy eficiente ya que Bill Murray lo hace estupendo. Cada escena donde aplica la comedia y esas expresiones de incomodidad ante la saturación del entorno de Tokio hacen una interpretación sólida. Incluso por momentos sientes que ni siquiera está actuando, provocando esa confusión donde al mismo tiempo todos sus sentimientos se ven plasmados en las escenas. Estuvo nominado como mejor actor en los premios Oscar. Bill Murray ha destacado en otras películas como Los Cazafantasmas, Hechizos del Tiempo, La Crónica Francesa, entre otras. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. Por otro lado tenemos a Scarlett Johansson como Charlotte, donde sorprende en todo momento con una caracterización única en ser una persona observadora dentro de un entorno gigante y no poder sobresalir entre tanto como miran sus ojos. La interpretación de la actriz es otro enfoque de soledad que de una u otra manera hace conexión con Bud por la falta de diversión, empatía y contacto confiable. Scarlett Johansson con sus expresiones y gran dominio sobre su papel destaca por esa conexión que transmite en relación con sus sentimientos y las acciones que realiza debido a ello. Toda esa relación, gran trabajo y desenvolvimiento con Bill Murray nos regalan unas interpretaciones formidables. Una actriz que ha estado en películas como Lucy, Bajo la piel, Asteroid City, Viuda Negra y La otra cara de la luna. Perdidos en Tokio posee unas escenas muy conmovedoras que mantienen esa tensión dramática, siempre agregando esa química increíble de los personajes y las consecuencias del descuido dentro de un matrimonio. Las relaciones de pareja siempre deben tener esa comunicación, relevancia y entendimiento en todo momento. Comprender situaciones y estar en los zapatos del otro es fundamental para evitar conflictos a futuro. La distancia y el contacto físico tienen un papel crucial ante el transcurso de un casamiento. Desde mi perspectiva es una película muy entretenida con un gran mensaje reflexivo, unas interpretaciones increíbles y un argumento narrativo sólido. A pesar de ello, no es una cinta perfecta. Claramente esta es una producción que puede dividir las críticas dependiendo de los gustos de los espectadores.
Sin embargo, vale la pena verla y siempre será una recomendación para esos fanáticos del cine dramático. Perdidos en Tokio tiene uno de los finales más emotivos dentro del género de drama. Señores, por sin más, mi calificación final para esta película es un 7. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta cinta. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.